Señor. Hermano y amigo que estás aquí, la vida te presenta oportunidades a todo el mundo. Todos los que estamos aquí hemos tenido diferentes oportunidades y vamos a tener diferentes oportunidades. Unos se levantan y avanzan, ¿verdad? Y van en base a esas oportunidades. Otros se quedan sentados, paralizados, incrédulos allí y no hacen nada. Eso es lo que pasó en estos capítulos 17, 18, 19. En lo que nosotros vamos a estar hoy, el 18 y el 19. Y yo he titulado lo que quiero compartir con usted allí, la iniciativa demuestra seguridad. ¿Pero demuestra seguridad en quién? ¿En uno mismo? No. Demuestra seguridad en aquel que me dijo, ve y toma la tierra. Ve y toma la tierra. Lo contrario a la seguridad que muestra la iniciativa sería quedarme paralizado. Y quedarme paralizado y no hacer nada es como decir, bueno, Dios mío, yo no sé si tú te equivocaste. Yo no sé si tú tienes el poder para entregármela. Mira, ¿sabes qué? Yo mismo creo que soy muy cobarde. No soy lo fuerte, suficientemente fuerte para tomar esta tierra. Pero aquel que nos entregó la tierra nos conoce mejor que nosotros mismos. Si Él te está diciendo avanza y toma esa tierra, es porque Él sabe que tú la puedes conquistar. Porque Él nos conoce mejor que nosotros mismos. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que yo he titulado la iniciativa demuestra seguridad, pero seguridad no en mí. Seguridad en aquel que me lo prometió, aquel que me lo dio, aquel que me ha dado las promesas, que me ha dicho esto a mí, mis hermanos. Es confianza en Él, mis hermanos. Por lo tanto, el primer punto que está allí, quisiera que lo recuerde, hermano. La pasividad puede hacernos permanecer donde ya no debemos de estar. Uno no debe de estar ahí, pero queremos seguir ahí. Quiero seguir manejando el coche de papá y mamá cuando ya tengo mi coche. Quiero seguir en la casa de ellos cuando ya tengo una casa. Dios te ha presentado oportunidades delante, pero no las hemos hecho nuestras todavía. ¿Y qué fue lo que le dijo Josué a este grupo? Levántese. Hay que levantarse. Levántese allí, mis hermanos. Mire el versículo 3 que está en el capítulo 18. Dice allí Josué, le voy a leer desde el versículo 1 y llegamos al 3. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo. ¿En Silo dónde? En el tabernáculo. Donde estaba el tabernáculo. Allí se gestionaba todo esto, ¿verdad? Y erigieron allí el tabernáculo de reunión después de que las tierras fueron sometidas. Pero había quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no se le había repartido su posición. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? ¿Hasta cuándo seréis negligentes? Un llamado de atención a una tierra que ya os ha dado, ya estaba entregada. En palabra había que conquistarla, pero ya estaba. El temor de Jehová había caído sobre todo ese territorio. Dios los había fortalecido a ellos para que pudieran hacer esta obra. Porque no era una obra netamente humana, sino era una combinación de el humano, de tomar responsabilidad, de obedecer la instrucción de Dios y lo sobrenatural de Dios delante de ellos y en ellos para conquistar esta tierra. Bueno, hermano, mire, no hay una cosa más parecida a lo que Dios hace en tu vida y en mi vida que esto. Porque es una obra en la cual usted y yo debemos de escuchar la voz de Dios, obedecer la voz de Dios y tomar responsabilidad en obediencia a lo que Él nos ha pedido en nuestra vida. Y Dios, el Espíritu Santo que mora en ti y en mí, hará una obra sobrenatural en nosotros para llevarnos a donde Él nos quiere llevar. Es lo mismo, hermano. Pasó allá, pasa aquí. Otro contexto, yo entiendo. Pero es lo mismo. Dios era quien estaba dando la palabra, la promesa. Ellos debían de obedecerlo y seguir adelante. Dios también nos los ha dicho a nosotros en áreas de nuestras vidas. ¿Ve? Entonces debemos de nosotros enfocarnos en esto. Fíjese que observe que Josué no le dice que no podían poseer la tierra,
sino les pregunta por qué no lo estaban haciendo. O sea, en otras palabras le está diciendo, ¿hasta cuándo van a esperar? Eso es suyo ya. ¿Hasta cuándo? Están aquí pasando trabajo, todos juntos, unidos. No tenemos espacio para el ganado, no tenemos espacio para tantos tents. ¿Ok? Y ustedes tienen tierras allí que Dios ya le ha dado y todavía no la han conquistado. Esto es lo que está pasando, hermanos. Hermanos, la comodidad puede convertirse en un enemigo sutil que nos aparta del propósito de Dios. La comodidad puede convertirse en un enemigo sutil, suavecito, disfrazado, que nos puede apartar del propósito de Dios en nuestras vidas. A veces decimos, después lo haré. Estoy cansado. El sedentarismo físico y espiritual llega. Cuando tenga más tiempo, lo haré. Cuando se den las condiciones apropiadas, lo haré. ¿Qué? Aceptaré a Cristo. Hay un tiempo apropiado para eso. El Espíritu Santo está llamando constantemente, ahora mismo está llamando. Cuando yo esté espiritualmente preparado, me bautizaré. ¿Sí? ¿Cuándo va a ser ese día? Nunca lo vamos a estar, mis hermanos. Dios ya nos lo ha dicho, en obediencia debemos de hacerlo. Responderé al llamado de Dios de hacer tal cosa cuando estas condiciones estén creadas. No, Señor, ya Él nos los ha dicho. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos que tener cuidado con que esta comodidad se va colando sutilmente en nuestras vidas y nos aparta del propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Lo voy a hacer cuando alguien me ayude. No. Debemos hacerlo porque Dios nos lo ha pedido. Dios no está contando con las otras gente, está contando contigo. Te lo está pidiendo a ti, me lo está pidiendo a mí, ¿o no? ¿Ve? Pero eso que yo te estoy hablando es lo que estaba pasando a las tribus, a las 7 tribus. Y sí es ciertamente que las otras tribus iban a apoyarlos, iban a luchar con ellos hombro con hombro, porque eso fue el parte del commitment, del pacto que ellos hicieron. Hasta que se conquiste el último territorio de las 12 tribus, todas las tribus vamos a luchar juntos. O sea que tenían las herramientas, tenían a Dios de su lado, tenían el recurso humano de su lado, pero no avanzaban. Y a veces nos pasa parecido a nosotros, mis hermanos. Déjame decirte, mis hermanos, que el mejor momento para comenzar no fue ayer. El mejor momento para comenzar no será mañana, porque mañana pertenece a Dios. ¿Cuándo es? Hoy. El mejor momento para comenzar es hoy, ahora, con el que nosotros contamos. Nosotros no contamos con el mañana. Y el de ayer ya pasó. Entonces, el de hoy, ese es el mejor momento, mis hermanos. Te recuerdo algo. La pasividad espera que algo suceda. La iniciativa se levanta y hace que algo suceda. Sí. Está ahí sentado esperando que... ¿Se recuerdan la semana pasada que dijimos algo de Proverbio? Cruzado de brazos, esperando, ¿verdad? No salgo afuera porque los leones me pueden, ¿verdad? Eso dijimos la semana pasada, hablando un poco del holgazán, ¿no? Pero la pasividad, bueno, tranquilo, aquí no pasa. No. La iniciativa sale creyéndole a Dios en fe, ¿verdad? Y yo hago mi parte y Dios hace su parte. Dios hace su parte. Josué, a pesar de ser un anciano ya, porque ya era anciano, ¿se recuerdan en el capítulo anterior? En los capítulos anteriores ya Josué era una persona anciana allí, que Dios le había pedido que ya no saliera a luchar, a conquistar más tierras, sino que se dedicara un poco más a la parte administrativa, a dirigir, ¿verdad?
pero por muchos años lo había hecho, pero ahora estaba en otra función. Y de eso nosotros hablamos acá, ¿se recuerda también? Acerca de eso, ¿verdad? Bien, pero todavía su mente estaba alerta a los versículos 4 y 5. Los versículos 4 y 5 aquí nos los dice a nosotros. Dice el versículo 4, dice: señalad 3 varones de cada tribu para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. Y el versículo 5 dice: y la dividirán en 7 partes, y Judá quedará en su territorio al sur, a los de la casa de José en el suyo al norte. Y así sigue sucesivamente dando instrucciones, mis hermanos. A pesar de ser un anciano, todavía estaba alerta porque estaba conectado con el Señor. Todavía asumía su responsabilidad que Dios le dio de conquistar esa tierra. Y todavía está diciendo, bueno, pues hagan esto, ya que ustedes no lo han hecho, ¿por qué soy negligente en esto? Ya debían de haberlo conquistado. Bueno, vayan y exploren y midan las tierras. Hay oportunidades y responsabilidades, áreas de crecimiento que Dios pone delante de ti y de mí. Todos los días. Áreas de oportunidades de compartir el evangelio. Áreas de crecimiento de yo leerme un devocional, de tener un tiempo a solas con el Señor. Hay oportunidades constantemente delante de nosotros, pero hay que tomar la iniciativa. Acuérdese que la comodidad entra sutil y nos roba del propósito que Dios tiene para ti y para mí. Recordemos, las promesas de Dios no eliminan nuestra responsabilidad de actuar. Lo vemos aquí en esto. Dios dio la promesa que la tierra era suya, pero ¿qué tenían que hacer? Conquistarla. Tú y yo tenemos promesas de parte del Señor también. Pero tenemos que actuar. Vamos a decirte un segundo aspecto de estos capítulos. Cada uno tiene una asignación que debemos de asumir. Cada uno de nosotros tenemos una asignación que debemos de asumir, mis hermanos. En estos versículos, tanto del capítulo 18, lo que resta, y del 19, nosotros vamos a ver allí las delineaciones de los territorios con sus ciudades, etcétera, ¿verdad? Que es bastante y usted lo puede leer allí. Pero mire lo que dicen los versículos 10 y 11. Dice: y Josué desechó suertes delante de Jehová en Silo, y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Y se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín conforme a sus familias, y el territorio adjudicado a ella quedó entre los hijos de Judá y los hijos de José. ¿Qué es lo que nos dice esto? Esto nos dice a nosotros, mis hermanos, que Dios está involucrado de principio a fin en la vida de sus hijos. Desde el momento y antes que nosotros le recibiéramos, lo aceptáramos, abriera nuestro corazón, Él estaba en control, Él es soberano. Pero desde ese momento en que nosotros aceptamos y dijimos: Señor, ven a mi vida, dirige mi vida, sálvame porque yo no me puedo salvar a mí mismo, perdóname. Desde ese momento Él sigue involucrado en tu vida hasta el mismo fin en que nosotros estemos en su presencia, mis hermanos. No habrá un momento en que Él nos deje solo. No habrá un momento de esto, mis hermanos. Nunca se desentiende de los suyos. Todo lo hizo allí en Silo, en el tabernáculo. Y algo curioso que vemos aquí en esta repartición, estos versículos 10 y 11, es que Benjamín queda entre Judá y Efraín. Interesante eso. ¿Por qué es interesante? Bien, porque Judá está en el sur, Efraín está en el norte y Benjamín queda en el medio. Pero ¿quién era Benjamín? ¿Hermano de quién? Era hermano de José. ¿Y Efraín qué es lo que era? Efraín era hijo de José. O sea, tanto Benjamín como José eran de la esposa que Jacob amaba, Raquel. Ella había fallecido en el parto de Benjamín.
Y mira cómo Dios, porque no fue Josué, no se le puede decir que fue Josué, fue Dios quien la escogió para que estuviera entre sus hermanos protegida. ¿De quién? De la tribu del león de Judá abajo en el sur, y que estuviera Efraín, sus hermanos allí, sus tíos. Allí protegida, porque era una tribu pequeña, pero era una tribu guerrera, fuerte. Sí, era una tribu fuerte. No vaya a pensar eso. ¿De dónde era el apóstol San Pablo? Sí, era una tribu fuerte, pero Dios está involucrado en la vida de sus hijos de principio a fin, hermano. De principio a fin. Por lo tanto, a veces tú y yo podemos sentirnos con soledad, tristes, deprimidos allí, o que estamos pasando un mal rato, y todo eso es normal, lo pasamos en la vida, somos humanos, no somos perfectos. Todo eso pasa en nuestras vidas. Pero una cosa yo sí te puedo asegurar por la palabra de Dios: Dios nunca se desentiende de sus hijos. Él está involucrado, y déjame decirte más, está involucrado en cada detalle de tu vida, pequeño o grande. Pequeño o grande. Por eso hacemos bien nosotros en consultarlo a Él para todo, para lo pequeño, para lo grande, buscando ¿qué? Su dirección para nuestra vida, mis queridos hermanos. Otro aspecto importante de estas reparticiones que también nos enseña algo aquí, mis hermanos. No todos recibieron lo mismo, pero todos recibieron algo que debían de ocupar. No todos recibieron lo mismo, de acuerdo a las tribus, de acuerdo a la cantidad de la población, pero todos recibieron algo que debían de ocupar, hermano. ¿Qué nos dice esto a nosotros? No compares tu asignación con la de otro. Cada uno tiene su propia asignación. Sí. Allí había, la tribu de Manasés, se recuerda, muy grande, más territorio para ellos. Porque ahora le dieron más a ellos y a nosotros menos. Empezamos a compararnos, y ahí viene el disgusto entre las tribus, los clanes, todo ese tipo de cosas. Eso pasa. Eso pasa, hermano. No compares tu asignación con la del otro. Cada uno es diferente. No compararás tu espiritualidad con la de otro. No, porque aquel ora así, porque aquel habla muy, muy bien. ¿Cómo habla el hermano o la hermana? Yo me gustaría hablar así. Cada uno de nosotros, Dios nos ha dado diferentes dones, mis hermanos. Lo importante es que seamos hallados fieles en el don que nos ha dado. Eso es lo importante. Hay personas que se comunican mejor con Dios en oración. Hay personas que se comunican mejor con Dios en la palabra de Dios. No quiere decir que no oran, pero lo que quiere decir que aquí se identifican, Dios le habla, ellos hablan con el Señor, hay claridad. Hay otros que dicen, ¿sabes qué? Yo no sé, no soy dado tanto a la lectura, leo la palabra, todo eso, pero cuando yo oro, yo me conecto con el cielo, yo me conecto con el Señor. ¿Me entiendes? Entonces, cada uno es diferente. Hay otros que pueden estudiar oyendo una música instrumental de fondo, hay otros que necesitan completa quiedad. Todo el mundo es diferente. No te compares. No te compares con nadie, mis hermanos. Ocupémonos de nuestro territorio, eso sí. Ocupémonos de nuestro territorio, esa es nuestra responsabilidad. El otro se va a ocupar de su territorio, esa es su responsabilidad. Yo me ocupo del mío. El don que Dios me dio, el ministerio que Él me confió, esa es mi responsabilidad. Y vamos a traerlo a una aplicación del día. La familia que Dios me dio, esa es mi responsabilidad. No le doy la responsabilidad a la escuela, al mundo, ni a siquiera a la iglesia. Es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad. ¿Ve? Práctico. Dejemos la asignación de otros a ellos y seamos fieles a la nuestra. A lo que Dios nos mandó. Y tercero y último, en esta mañana, Dios termina siempre lo que ha comenzado, hermano.
¿Verdad que sí? Puede que nosotros lo veamos que lleva mucho tiempo, pero Dios siempre va a terminar lo que ha comenzado en nosotros. Después de la repartición de la tierra, bueno, llegamos ahora aquí nosotros al final del capítulo 19, en esos versículos. Estamos ahí al final del 19. Con ese capítulo 19 se cierra el ciclo de reparticiones de la tierra. Las 12 tribus tienen su tierra. La tribu de Leví no tiene tierra porque ellos servirían al Señor y ellos se abastecerían, ¿verdad?, del santuario, de las provisiones que Dios daría por medio de esto, ¿verdad? Y llegamos a ese momento ahí. En pocas semanas, porque han sido pocas, hemos recorrido más de 6 años. Porque tomó esto aproximadamente. Más de 6 años en pocas semanas la toma y la repartición de las tierras, mis hermanos, allí. Pero hay algo hermoso en estos versículos finales ahí, del capítulo 19. Porque los otros son las delineaciones de los territorios, las ciudades, etc. Pero hay algo hermoso en ver el ejemplo de Josué. El ejemplo de Josué. De Josué hay tanto que decir. Pero solamente me voy a concentrar en estos versículos, en algo que sobresale aquí. Josué no solamente luchó hombro con las tribus para conquistar las tierras, eso lo sabemos, él lo hizo. Después que estaba anciano, no solamente también dirigió y administró y fue allí la persona que Dios usó con el sacerdote para guiar y repartir las tierras. Pero fíjese que él no tomó su herencia hasta que la última tribu tomó su herencia, su tierra. ¿Qué ejemplo de liderazgo es? Ese liderazgo contrasta con el liderazgo del mundo. ¿Sí o no? Yo acá arriba primero, déjame acomodarme yo y a los míos primero. Y después poco a poco, como según vaya habiendo capacidad. Josué no. Josué dijo, no. Primero, lo que Dios ordenó. Cada tribu en su lugar. Y por eso se consultaba a Dios en Silo, en el tabernáculo, para que Dios escogiera. Cuando usted ve ahí que dice, y en suerte cayó la tribu, es Dios lo escogió. Dios lo escogió. Y él no pidió lo suyo. Caleb pidió lo suyo, ¿por qué? Porque era en el territorio de la repartición de Judá. Le tocaba allí. Pero Josué, nada, tranquilo, ahí hasta que llegó su momento, mis hermanos, hasta que le dieron su tierra, su heredad allí, la reedificó nuevamente en Timnat-Serah. La palabra que predicamos debe ser la iniciativa que practicamos. La palabra que usted y yo predicamos se va a escuchar más alto cuando usted y yo tomamos la iniciativa, que damos el ejemplo, que practicamos lo que estamos diciendo. Así las personas nos van a escuchar mejor. Créame que sí. Muchas veces ni siquiera tenemos que hablar. Muchas veces no va a haber ni siquiera que hablar. ¿Das cuenta? Así que en estos 2 capítulos se nos exhorta a ¿qué? En primer lugar, a seguir adelante cuando las cosas sean fáciles. Seguir adelante cuando sean difíciles. Y seguir adelante hasta terminar. Eso es lo que se enseña aquí. Si es fácil, sigue para adelante, Dios está contigo. Es difícil, sigue para adelante, que Dios te lo prometió y te dijo que te va a llevar allí. Sigue adelante, sigue confiando en Él. No es por ti ni por mí, es Él. Y sigue adelante hasta que termines, porque no has acabado. ¿O cuántos de nosotros aquí ya acabamos? O sea, aquí puede haber unas cuantas personas que están retiradas. Y gloria a Dios por eso. Pero el hecho que estén retirados de un trabajo secular no quiere decir que han acabado de ser útiles en las manos del Señor. ¿O sí? Eso también hablamos nosotros. Entonces hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante, mis hermanos. Confiar y esperar en las promesas que Dios no se debe de confundir con pasividad.
O sea, voy a esperar las promesas de Dios y me voy a quedar aquí sentado. No es eso lo que Dios dice. Esperar en Dios es confiar mientras obedecemos. Esperar en Dios es confiar mientras obedecemos. Esa es la verdad. Nosotros estamos esperando la vida eterna que ya comenzó desde el día que entregamos nuestra vida a Cristo. Pero yo debo de seguir obedeciéndolo en Él para eso. Eso es confiar en Él. ¿Ve? El ejemplo de la posesión de las tierras nos transmite a nosotros mucho más que una enseñanza de repartición territorial. Mucho más que eso, mis hermanos, que fronteras, que aquí, que allá, nos enseña algo más. Nos enseña en primer lugar que Él siempre cumple sus promesas. Que la iniciativa nuestra demuestre que creemos y que estamos dispuestos a caminar hacia ellas. Sí. Y segundo, el testimonio de Israel y el nuestro demuestra que vale la pena caminar hacia las promesas en obediencia y fe. Porque postergar esa obediencia nos va a costar a nosotros sufrimiento, dolor, y en algunas ocasiones puede ser hasta mortal. Termino con esta meditación, mi hermano, que dice: la iniciativa es una decisión consciente que nos debe llevar a ser proactivos. La iniciativa, ¿ok?, es una decisión consciente. O sea, voy a levantarme, voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque Dios me lo pidió. ¿Por qué tengo que esperar que otro me lo diga? ¿Por qué tengo que esperar que mi cónyuge me diga que hay que lavar los platos? Vamos a ponerlo más práctico ahora. Si yo lo estoy viendo y lo estoy ahí delante de mí y trabajamos los dos, ¿hay que colaborar o no? ¿Sí? Entonces hay que ser proactivo. Hay que ser proactivo. Que se necesita algo con los hijos, hay que ser proactivo. ¿Te das cuenta? En el trabajo, no. Si no me lo piden, yo no lo hago. ¿Y por qué? Si nosotros somos luz. Nosotros estamos reflejando el carácter de Cristo en aquel lugar. No porque me cargan la mano y me dejan, entonces todo el mundo me lo deja. No te preocupes que aquel que está arriba lo está viendo todo. Él está llevando cuenta. Usted hágalo, porque usted está sirviendo a Él. Y usted está dando testimonio de quién usted es. Usted no es el mismo de antes. ¿Te das cuenta? Entonces, la iniciativa es una decisión consciente de que yo sirvo a Cristo donde quiera que esté. Y soy proactivo. ¿Te das cuenta? Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos en este precioso día, porque tú eres digno, porque lo mereces, porque mereces toda la gloria, toda la alabanza, y te damos muchas gracias por el privilegio de hoy poder venir a su casa y reunirnos para adorarte, para alabarte, para tener compañerismo, para ser edificados, exhortados, retados, animados por tu palabra, Señor. Gracias por este día maravilloso que nos presta. Gracias por cada familia que está aquí hoy, Señor, en este lugar, y cada una de sus familias que representa. Te ruego en el nombre de Jesús que bendigas a tu pueblo, que nos ayudes a, como dice allí tu palabra, a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Nos ponemos hoy en tus manos, Señor, para que, Señor, no permitas que la comodidad, el sedentarismo espiritual en este país, Señor, nos robe y nos aparte del propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a ser proactivos, a ser conscientes de esto, amado Dios, a no ser negligentes y quedarnos allí esperando, sino decir, Señor, yo creo, yo me levanto en tu nombre, yo voy adelante, Padre. Oh Señor, necesitamos que usted nos dé una doble unción de tu Espíritu en muchas de las ocasiones para hacerlo, Señor. Oh Padre, gracias por este día maravilloso.